8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos informando en Directo América. Llegamos ya al último bloque del programa y es momento de hacer un repaso a la actualidad global. Aquí, nuestros titulares. Nicolás Maduro cerró la embajada y los consulados de su país en Ecuador. Esto en respaldo a México tras el asalto de la policía ecuatoriana a la sede diplomática de ese país en Quito. Honduras llamó a su encargada de negocios en Ecuador luego de la reunión virtual de presidentes de la CELAC. El segundo día del juicio penal contra Donald Trump concluyó con la selección de 7 jurados. El juez reprendió al expresidente por alterarse con el nombramiento de uno de los posibles miembros. Trump se declaró inocente de 34 delitos por presuntamente pagar sobornos previo a su campaña electoral del 2016. Horas claves en la guerra de Medio Oriente. El Gabinete de Guerra de Israel decide sobre una respuesta a los ataques de misiles y drones de Irán, mientras Teherán prometió responder ante cualquier acción en contra de sus intereses. Líderes mundiales piden moderación para evitar el escalamiento del conflicto en la región. Recuerde que usted puede sumarse a la conversación en redes sociales usando el hashtag DirectoAmericaF24. Los países latinoamericanos y del Caribe comenzaron su reunión virtual de la CELAC condenando el asalto de Ecuador a la Embajada de México en Quito. Venezuela fue más allá y cerró su embajada y sus consulados en territorio ecuatoriano. Honduras y Colombia también tomaron medidas, pero el presidente ecuatoriano Daniel Noboa defiende la decisión explicando que fue para detener al expresidente Jorge Glass, quien ya tenía una condena penal. Samuel Salgado nos cuenta más. Presidente Andrés Manuel. Más países de América Latina aíslan al gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa tras su decisión de irrumpir la embajada mexicana el pasado 5 de abril en Quito. La solidaridad actuó. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el cierre de la embajada y de los consulados de Venezuela en Ecuador, una decisión que se mantendrá hasta que se restituya el derecho internacional, según Maduro. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Esta orden surgió en la reunión virtual extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. La reunión fue convocada por México para condenar en bloque a Ecuador por lo que considera fue una violación de la Convención de Viena de 1961 y de la Convención de Asilo de 1954. La conclusión es muy clara sobre la condena a los hechos violentos que se dieron en Ecuador y la solicitud del salvoconducto para José Blas, el ex vicepresidente. En la embajada mexicana en Quito estaba refugiado el ex vicepresidente correísta Jorge Glass, imputado por corrupción y aprehendido por las fuerzas de seguridad ecuatorianas a pesar del ofrecimiento de asilo de México. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa no asistió a la reunión, ausencia fuertemente criticada por Maduro. Organizaciones no gubernamentales que ayudan a migrantes estiman que 475,000 venezolanos viven en Ecuador y ahora con la decisión de Maduro serían los principales afectados. Uno de los casos penales que enfrenta el expresidente Donald Trump ya tiene varios de sus jurados. En Nueva York seleccionaron a 7 de los 12 miembros del jurado. En el estado lo acusan de 34 cargos, presuntamente por cometer fraude comercial y pagarle dinero a la estrella porno Stormy Daniels para comprar su silencio. La selección se reanudará el jueves y las declaraciones del caso podrían empezar el próximo lunes, mientras Trump intenta continuar con su campaña presidencial. Es un juicio amañado. Nuestros tribunales, todo está jodido en Nueva York y el mundo entero está mirando. Este juez es muy conflictivo. Entiéndalo. Denle un vistazo. Nunca ha habido un juez tan conflictivo como este. Es ridículo y además no hay delito. El presidente de Argentina, Javier Milei, habría cambiado su postura y se estaría intentando acercar a su homólogo brasileño de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva. El periódico argentino El Clarín y el brasileño Folha de São Paulo revelaron que Milei le mandó una carta privada a Lula en la que le pide que tengan un encuentro bilateral.
La misiva la habría llevado la canciller argentina Diana Mondino, quien está de gira en Brasil. Para analizar el tema, nos acompaña desde Buenos Aires Gonzalo Fiore Viani, analista político y magíster en relaciones internacionales. Gonzalo, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un abrazo grande y un saludo a la audiencia, ¿cómo va? Igualmente. Bueno, ¿realmente puede ocurrir este encuentro? Esa es la pregunta que nos hacemos. Es la gran pregunta, ¿no? La canciller Mondino, como bien decías, está ahora mismo en Brasilia, estuvo reunido hoy con su homólogo brasileño y también con el vicepresidente, que a su vez es ministro de Comercio, Geraldo Alckmin. Fue una reunión con tintes bastante comerciales, justamente por esta cuestión. Sucede que Brasil es el principal socio comercial histórico de la Argentina. A su vez, Argentina para Brasil representa, es su tercer socio comercial después de China y los Estados Unidos. Es decir, que hay una relación acá claramente de mucha interdependencia histórica, pero que viene en los últimos meses muy dañada justamente por las declaraciones del presidente argentino, además de algunos hechos que a Lula da Silva le cayeron realmente muy mal. Por ejemplo, que el 10 de diciembre de 2023, en su asunción, Javier Milei haya invitado a Jair Bolsonaro, que le haya dicho durante la campaña electoral Milei a Lula que era un comunista y un corrupto, que también lo haya tildado de dictador. Es decir, que hay un ruido muy importante entre ambos, más allá de las relaciones económicas, comerciales, históricas de Argentina y de Brasil. Gonzalo, y tomando en cuenta ese contexto que nos dabas, ¿qué significaría que Milei, de la extrema derecha, busque acercarse a Lula, un líder histórico de la izquierda en América Latina? ¿Qué representa esto? Bueno, lo que pasa acá es que creo que es la realidad económica y comercial imponiéndose sobre la ideología, ¿no? La necesidad que tiene Argentina de avanzar en varias cuestiones económicas y comerciales con Brasil. La canciller Mondino y su homólogo brasileño en un comunicado hoy que publicaron hablaban de todo lo que tiene que ver con la hidrovía Paraguay-Paraná, lo que tiene que ver con la cuestión energética a través del gasoducto Néstor Kirchner, varias cuestiones ahí que hay dando vueltas. Por supuesto, esto es muy inicial todavía. El mismo Lula dejó trascender que falta mucho camino por recorrer todavía para una reunión. Está la cuestión industrial también. Hoy Argentina está en un momento económico muy complicado, mientras que Brasil está cada vez más protegiendo a su industria. Hubo una devaluación del real que hace más competitivos los productos brasileños y que perjudica también a la Argentina. Brasil está avanzando en reemplazar a la Argentina en muchos sectores del mercado chino, sobre todo en lo que tiene que ver con commodities, a partir de también unas relaciones económicas bilaterales dañadas entre Argentina y Chile a partir de declaraciones del presidente argentino. Entonces, hay acá varias cuestiones que se deberían hablar con Brasil para, por un lado, bajar los niveles de confrontación, llevar a calma y trabajar en un desarrollo conjunto. Además está el bloque común, el Mercado Común del Sur, el Mercosur, con Brasil, que hay varios proyectos pendientes, entre ellos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, otro tratado de libre comercio con China. Bueno, hay una agenda acá muy importante, así que sería, por supuesto, fundamental una reunión entre ambos presidentes. Hoy parece un poco, si bien más cercana que ayer, pero todavía un poco lejana. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Te esperamos en una próxima ocasión aquí en France 24. Gracias a vos, hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, vamos a cambiar de tema. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo que su país respondería de forma contundente ante cualquier agresión de parte de Israel. Entre tanto, el gabinete de guerra de Israel discute cómo responder al ataque con drones el fin de semana que Irán lanzó hacia territorio israelí. Líderes del mundo como Josep Borrell de la Unión Europea, el francés Emmanuel Macron o el canciller alemán Olaf Scholz piden contención para evitar una escalada aún mayor de la guerra en Gaza. Pese a estos pedidos, esto afirman desde Israel e Irán. Estamos mirando hacia adelante.
Estamos considerando nuestros pasos y este lanzamiento de tantos misiles de crucero y aviones no tripulados contra el territorio del Estado de Israel tendrá una respuesta. Si el régimen israelí comete un error, esta vez la respuesta de Irán, como anunciaron los comandantes militares de Irán, no será mínima, sino inmediata y severa. Nos vamos al Cáucaso, concretamente a Georgia. Por segundo día consecutivo, los manifestantes se tomaron las calles de la capital. Protestan contra el proyecto de ley de agentes extranjeros que obligaría a las organizaciones no gubernamentales, a los medios de comunicación, también a registrar influencia extranjera si reciben más del 20% de sus fondos del exterior. Los críticos dicen que es una medida autoritaria que limita las leyes rusas para silenciar a los oponentes. Pero el gobierno se defiende diciendo que la ley se necesita para combatir los valores pseudoliberales. Veamos. Escenas tensas en la capital de Georgia. Mientras la policía les pedía que evacuaran el lugar, miles de personas se reunieron por segundo día en las afueras del Parlamento. Exigían el retiro de un proyecto que dicen refleja las leyes rusas y que aseguran Moscú usa para acabar con la disidencia. Esta ley supone el descrédito de los medios de comunicación georgianos, de la sociedad civil georgiana, que son los instrumentos centrales de la democracia. Como ven, la mayoría de la sociedad está en contra de esta ley. Pero al gobierno no le importa. Actúan en interés del gobierno ruso. Propuesto por el partido gobernante Sueño Georgiano, el proyecto de ley obligaría a las organizaciones a registrarse como agentes de influencia extranjera si reciben más del 20% de su financiación del extranjero. El primer ministro del país argumenta que la ley es necesaria para garantizar la transparencia financiera de los receptores de subsidios, pero los críticos afirman que frustraría el intento de Georgia de ingresar a la Unión Europea, que cuenta con un apoyo abrumador en el país. Yo compararía esta ley con un nuevo telón de acero. Algunos la compararían con un nuevo muro entre Georgia y la UE. Esta ley es una forma de mantener a Georgia en la esfera de influencia rusa y alejada de Europa. El proyecto ya ha provocado fuertes desacuerdos en el Parlamento. El lunes, el líder parlamentario de Sueño Georgiano defendió la propuesta, a lo que un diputado de la oposición respondió con un puñetazo. El proyecto debe pasar 3 lecturas en el Parlamento antes de someterse posiblemente a una cuarta vista para superar el veto del presidente del país, crítico con la ley, pero cuyos poderes son principalmente ceremoniales. Y Río de Janeiro ya empezó a prepararse para recibir el concierto que Madonna dará gratis allí. La reina del pop cantará en Copacabana el próximo 4 de mayo y terminará así su tour Celebration. Madonna había anunciado desde marzo que la entrada será gratuita y ahora comenzó el montaje del escenario. En Copacabana han habido ya otros conciertos gratis como el de los Rolling Stones, Ron Stewart y Lenny Kravitz. Y de esta forma llegamos al final de Directo América, edición nocturno, pero los invitamos a quedarse con nuestra programación regular. Nuestro siguiente programa será Corresponsales con Pedro Ruiz. Hasta la próxima. Soy Francisco Zacarías, su corresponsal de France 24 en Lima. Sigan conmigo todas las noticias de Perú en nuestros noticieros y en la programación diaria. Francisco Zacarías, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.